La profecía contra Tiro. El año es 590 antes de nuestra era. En algún lugar de Babilonia, lejos de su tierra y cautivo dentro de un imperio extranjero, un profeta llamado Ezequiel observa cómo el mundo de su pueblo se derrumba lentamente. Jerusalén ha caído, su gente ha sido deportada y el futuro parece suspendido en la incertidumbre. Sin embargo, en medio de ese escenario oscuro, Ezequiel toma un estilete y comienza a escribir. No escribe sobre su propia ciudad ni sobre la ruina que tiene frente a los ojos, escribe sobre una ciudad que probablemente nunca ha visitado. Esa ciudad se llama Tiro. En el siglo VI a.C., Tiro era uno de los puertos más ricos y poderosos del Mediterráneo. Sus murallas alcanzaban aproximadamente 30 metros de altura. Su flota dominaba las rutas comerciales marítimas, y sus comerciantes acumulaban riquezas que rivalizaban con las de muchos reyes. Era una ciudad orgullosa, protegida por la geografía y por su enorme prosperidad. Ezequiel declara que esa ciudad será destruida. En sí mismo, ese anuncio no era extraordinario. Los profetas de la antigüedad pronunciaban con frecuencia advertencias sobre la caída de ciudades poderosas. Lo que vuelve extraño este anuncio no es la destrucción en sí, sino la manera específica en que la describe. Ezequiel no se limita a afirmar que Tiro caerá. Describe una secuencia detallada de acontecimientos. Afirma que sus piedras, su madera y sus escombros serán arrojados al mar. Dice que el lugar quedará reducido a roca desnuda. Incluso añade que terminará siendo un sitio donde los pescadores extenderán sus redes. La descripción es tan precisa que parece redactada como si se tratara de cláusulas dentro de un contrato. Luego, la historia comienza a desarrollarse. Aproximadamente 20 años después, Nabucodonosor, rey de Babilonia, sitia la parte continental de Tiro. El asedio dura 13 años y finalmente, alrededor del año 573 antes de nuestra era, las murallas son derribadas y la ciudad continental queda destruida. Sin embargo, la ciudad principal de Tiro no estaba únicamente en tierra firme. Frente a la costa existía una fortaleza insular situada a unos 500 metros mar adentro. Esa fortaleza permaneció intacta. Nabucodonosor no tenía una armada capaz de atacar la isla y por lo tanto no pudo completar la destrucción. Las piedras de la ciudad no fueron arrojadas al mar. La segunda parte de la profecía parecía haber quedado sin cumplirse. Una profecía común habría terminado ahí, convertida en un anuncio incompleto destinado a ser olvidado. Pero la historia no había terminado. Pasaron más de 2 siglos. 241 años después apareció Alejandro Magno. En el año 332 antes de nuestra era, el conquistador macedonio llegó a Tiro y exigió su rendición. La ciudad insular se negó. Alejandro enfrentaba un problema militar que ningún general de su época había resuelto. No existía puente, no existía camino y no había forma de trasladar sus máquinas de asedio hasta las murallas de la isla. Entonces, tomó una decisión extraordinaria. Ordenó a sus ingenieros examinar las ruinas de la antigua ciudad continental destruida por Nabucodonosor, y les dio una instrucción clara. Las piedras, la madera y los restos de aquella ciudad debían ser arrojados al mar para construir una calzada que conectara el continente con la isla. Durante meses, miles de toneladas de escombros fueron lanzadas al agua. Finalmente, la calzada permitió que el ejército avanzara y que las máquinas de asedio alcanzaran las murallas. Después de 7 meses de combate, la ciudad insular cayó. Las piedras de Tiro estaban literalmente en el mar, tal como había sido descrito siglos antes. Incluso hoy la calzada sigue visible en la geografía de la costa libanesa, convertida en un puente natural que unió definitivamente la antigua isla con el continente. El rollo de Isaías y el rey nombrado antes de nacer. En 1947, en las colinas áridas que rodean el Mar Muerto, ocurrió uno de los descubrimientos arqueológicos más sorprendentes del siglo XX. Un joven pastor beduino llamado Muhammad ed-Dib
Buscaba una cabra perdida entre las rocas cuando decidió lanzar una piedra dentro de una cueva cercana. En lugar del silencio que esperaba, escuchó el sonido seco de una vasija rompiéndose. Intrigado, entró en la cueva y encontró varias jarras de arcilla alineadas contra la pared. Dentro de una de ellas había un objeto envuelto cuidadosamente en tela de lino. Cuando lo desenrollaron, apareció un manuscrito extraordinario. Un rollo de más de 7 metros de largo, escrito sobre cuero, sorprendentemente bien conservado después de 2000 años. Ese documento resultó ser el manuscrito completo más antiguo conocido de un libro bíblico. Era el libro de Isaías. El hallazgo pronto formó parte de la colección de los llamados rollos del Mar Muerto y fue catalogado como uno Q Isaía. Los estudios posteriores realizados con técnicas modernas, incluyendo espectrometría de masa acelerada para datación por carbono, confirmaron que el rollo había sido copiado entre aproximadamente el siglo III y el siglo I antes de nuestra era, mucho antes del surgimiento del cristianismo. Sin embargo, lo que realmente llamó la atención de los estudiosos no fue solo la antigüedad del manuscrito, sino el contenido de uno de sus pasajes más debatidos. En los capítulos 44 y 45 del texto aparece el nombre de un rey específico. No se trata de un título ni de una figura simbólica. El texto menciona directamente a un gobernante que vendrá desde el oriente, conquistará Babilonia, liberará al pueblo judío de su cautiverio y ordenará la reconstrucción de Jerusalén. El nombre que aparece escrito es Ciro. Ese detalle plantea una cuestión extraordinaria porque, según el consenso histórico, el libro de Isaías fue compuesto alrededor del siglo VIII a.C., mientras que Ciro II de Persia nació aproximadamente siglo y medio después. El texto de Isaías 44:28 dice literalmente: Él dice de Ciro, es mi pastor, y cumplirá todo lo que yo quiero. Él dirá de Jerusalén, sea reconstruida, y del templo, sean puestos sus cimientos. El capítulo siguiente incluso se dirige a Ciro como el ungido, un término hebreo normalmente reservado para reyes o sacerdotes de Israel. Sin embargo, Ciro no era judío. Era un rey persa que adoraba a otros dioses, y cuyo imperio ni siquiera existía cuando la profecía supuestamente fue escrita. Luego la historia siguió su curso. En el año 539 antes de nuestra era, el ejército persa entró en Babilonia prácticamente sin resistencia significativa. Poco después, Ciro promulgó una política que permitía a los pueblos conquistados regresar a sus tierras y restaurar sus templos. Ese decreto quedó registrado en un objeto arqueológico conocido como el Cilindro de Mene-Messian, Ciro, descubierto en Babilonia en 1879 y actualmente conservado en el Museo Británico. Entre los pueblos liberados se encontraban los judíos exiliados, quienes recibieron autorización para regresar a Jerusalén y reconstruir su templo. La distancia temporal entre la redacción tradicional de la profecía y su cumplimiento histórico es de aproximadamente 160 años. Algunos investigadores sostienen que las secciones del libro de Isaías, donde aparece el nombre de Ciro, pudieron haber sido escritas más tarde por un segundo autor, durante el periodo del exilio babilónico, lo que convertiría el texto en historia presentada como profecía. Sin embargo, el gran rollo de Isaías complica esa explicación. El manuscrito no presenta una ruptura visible entre las secciones del texto. No hay cambio de caligrafía ni separación física que indique una interpolación posterior. Para el escriba que copió ese documento, Isaías era un solo libro continuo, y el nombre de Ciro estaba allí, escrito claramente, esperando ser explicado por la historia. Las 70 semanas de Daniel. En algún momento del siglo VI antes de nuestra era, en la ciudad de Babilonia, un erudito judío llamado Daniel se encuentra revisando antiguos escritos proféticos mientras su pueblo vive en el exilio. Jerusalén ha sido destruida, el templo ha desaparecido, y la pregunta que domina la mente de muchos es:
cuánto tiempo durará esa situación. Daniel reflexiona sobre las palabras del profeta Jeremías acerca de los años de cautiverio, y según el relato que se conserva en el libro bíblico que lleva su nombre, recibe una revelación transmitida por un mensajero celestial llamado Gabriel. Lo que Daniel escribe no es una advertencia vaga ni un anuncio simbólico. Es una cronología. En el capítulo 9 aparece una profecía que ha intrigado a teólogos, historiadores y matemáticos durante siglos. Daniel describe un periodo dividido en semanas de años. En el lenguaje profético del texto, una semana no representa 7 días, sino 7 años. El mensaje establece que desde el momento en que se emita un decreto para reconstruir Jerusalén, comenzará una cuenta regresiva. Esa cuenta incluirá 69 semanas de años antes de la llegada de un ungido. Si cada semana representa 7 años, entonces 69 semanas equivalen a 483 años. Después de ese periodo, dice el texto, el ungido aparecerá y luego será cortado, una expresión que muchos intérpretes entienden como una referencia a una muerte violenta. Durante siglos la profecía fue estudiada como un pasaje difícil y simbólico. Sin embargo, en el siglo XIX un investigador británico decidió analizarla desde un ángulo inesperado. Su nombre era Sir Robert Anderson, jefe del Departamento de Investigación Criminal de Scotland Yard. Anderson no era un místico ni un sacerdote. Era un detective acostumbrado a examinar evidencias con precisión. En 1894 publicó un libro titulado El príncipe que ha de venir. En él, formuló una pregunta directa. Si la profecía de Daniel menciona 483 años desde un decreto para reconstruir Jerusalén, ¿qué ocurre si se toma una fecha histórica conocida para ese decreto y se realiza el cálculo completo? Anderson eligió el decreto emitido por el rey persa Artajerjes, que autorizó a Nehemías a reconstruir la ciudad. Los registros históricos sitúan ese decreto en el año 445, antes de nuestra era. Luego aplicó el calendario profético utilizado en la tradición judía antigua, que contaba años de 360 días. 69 semanas de años equivalen a 483 años proféticos. Multiplicados por 360 días, el resultado es 173.880 días. Anderson comenzó la cuenta el 14 de marzo del año 445 a.C. y avanzó exactamente esa cantidad de días. El resultado cayó en la primera semana de abril del año 32 de nuestra era, según el calendario juliano. Ese periodo coincide con la fecha aproximada en que los evangelios sitúan la entrada pública de Jesús en Jerusalén y los acontecimientos que terminaron en su ejecución. Décadas después, el profesor Harold Horner revisó el cálculo utilizando tablas astronómicas modernas y obtuvo una fecha muy cercana, ubicándola en la semana de Pascua del año 33. El libro de Daniel también fue encontrado entre los rollos del Mar Muerto, incluyendo fragmentos fechados alrededor del siglo II a.C., lo que demuestra que el texto existía mucho antes de los acontecimientos que muchos consideran su cumplimiento. Los críticos sostienen que el libro pudo haberse escrito más tarde y que la cronología se interpreta retroactivamente. Sin embargo, la pregunta que sigue fascinando a muchos investigadores permanece abierta. ¿Qué clase de cálculo antiguo pudo producir una secuencia de años que coincide tan estrechamente con un momento documentado de la historia? El año 1 Caña y la llegada desde el este. En el corazón de la civilización mexica existía una manera muy particular de entender el tiempo. Lo que hoy conocemos como calendario azteca, en realidad, era la combinación de dos ciclos diferentes que funcionaban simultáneamente. Uno de ellos era el Tonalpohualli, un calendario ritual de 260 días, utilizado por los sacerdotes para ceremonias, augurios y decisiones espirituales. El otro era el Xiuhpohualli, el calendario solar de 365 días que organizaba la vida cotidiana, la agricultura y los asuntos políticos. Cuando ambos ciclos se combinaban,
formaban un periodo mayor de 52 años antes de reiniciarse en la misma posición. Dentro de ese sistema, algunos años tenían un significado especial. Uno de ellos era el año llamado Se-Acatl, que puede traducirse como Uno Caña. En la tradición nahua, ese año estaba asociado con una de las figuras más importantes de su mitología, Quetzalcóatl, la serpiente emplumada. Las antiguas historias narraban que Quetzalcóatl no había sido solamente una deidad, sino también un gobernante sabio que había vivido entre los hombres. Después de conflictos y traiciones, ese gobernante abandonó su reino navegando hacia el oriente. Antes de partir, prometió que algún día regresaría para reclamar lo que había dejado atrás. Las tradiciones afirmaban que su regreso ocurriría precisamente en un año Uno Caña. Durante generaciones, los sacerdotes mexicas habían seguido cuidadosamente el movimiento de los calendarios. Sabían exactamente cuándo llegaba cada uno de esos años señalados. Y en el sistema cronológico que utilizamos hoy, el año 1519 correspondía nuevamente con el ciclo de Uno Caña. Fue entonces cuando en el horizonte oriental del Golfo de México aparecieron barcos desconocidos con velas blancas. Las embarcaciones pertenecían a una expedición española dirigida por Hernán Cortés. Cuando las primeras noticias llegaron a Tenochtitlán, el emperador Moctezuma II recibió informes que describían a los recién llegados como hombres de piel clara y barbas espesas, vestidos con metal brillante, montados sobre animales enormes parecidos a venados y portando armas que producían humo y estruendo. Esos detalles fueron registrados más tarde en el Códice Florentino, una obra elaborada en el siglo XVI por el fraile Bernardino de Sahagún a partir de testimonios indígenas. Según esos relatos, Moctezuma interpretó las noticias dentro del marco religioso que conocía. La coincidencia entre el año Uno Caña, la llegada desde el oriente y la apariencia de los visitantes, parecía corresponder con las antiguas tradiciones sobre el retorno de Quetzalcóatl. Cortés desembarcó en abril de 1519 con una fuerza relativamente pequeña de aproximadamente 500 soldados, 16 caballos y 14 cañones. Frente a ellos se encontraba un imperio capaz de movilizar cientos de miles de guerreros. Aún así, durante los primeros meses ocurrió algo sorprendente. Los recién llegados no fueron destruidos de inmediato. Recibieron emisarios, regalos e incluso una invitación para entrar en la capital. Los historiadores modernos señalan que la caída del imperio mexica tuvo múltiples causas, incluyendo alianzas indígenas contra los mexicas, enfermedades traídas desde Europa y diferencias tecnológicas en la guerra. Sin embargo, algunos investigadores consideran que la tradición del año Uno Caña pudo influir en la reacción inicial de Moctezuma. Para un gobernante educado dentro de una cosmología donde el calendario era una forma de lenguaje divino, la coincidencia entre el ciclo sagrado y la llegada de los extranjeros no era un detalle menor. Era una señal que su civilización llevaba siglos esperando, la profecía papal de San Malaquías. En el año 1139, un obispo irlandés llamado Malaquías O'Morgair viajó a Roma para reunirse con el Papa Inocencio II. Malaquías era conocido en su tiempo como un reformador religioso respetado y un hombre profundamente devoto. Según la tradición que surgiría siglos después, durante su visita a Roma experimentó una visión extraordinaria. En esa visión, se dice que contempló la sucesión completa de los futuros líderes de la Iglesia Católica, cada uno apareciendo ante él en orden, desde su propio tiempo hasta el final de la institución papal. Después de la visión, Malaquías habría escrito una lista compuesta por breves frases en latín, cada una destinada a describir a un papa futuro mediante símbolos, referencias geográficas o rasgos característicos de su vida. El documento, según la historia tradicional, fue entregado al Papa Inocencio II y luego archivado en los registros del Vaticano. Allí habría permanecido oculto durante más de 4 siglos.
El texto reapareció públicamente en 1595 cuando el historiador benedictino Arnold de Wyon lo publicó en una obra titulada Lignum Vitae. La lista contenía 112 lemas cortos, cada uno supuestamente relacionado con un papa específico. Los investigadores que examinaron el documento notaron algo curioso. Las descripciones que correspondían a papas anteriores a la fecha de publicación parecían sorprendentemente precisas. Por ejemplo, uno de los lemas describía a un papa como fruto de Júpiter. Ese lema se relacionó con el Papa Julio II, cuyo escudo familiar incluía un roble, árbol asociado con Júpiter en la tradición romana. Otro lema describía a un pontífice como lirio y rosa. Esa frase fue vinculada con Urbano VIII, nacido en Florencia, ciudad representada tradicionalmente por el símbolo del lirio, y cuya familia tenía un escudo relacionado con abejas y flores. Estas coincidencias hicieron que muchos lectores consideraran la lista como un conjunto notable de descripciones simbólicas. Sin embargo, el aspecto más intrigante del documento se encuentra en sus últimas entradas. El lema asignado al Papa número 110 de la lista dice «Del trabajo del sol». Ese lema fue asociado con Juan Pablo II, quien nació el 18 de mayo de 1920, fecha cercana a un eclipse solar, y cuyo funeral también ocurrió durante otro eclipse. El siguiente lema describe al Papa número 111 como «La gloria del olivo». Ese título se relacionó con Benedicto XVI, cuyo nombre papal honra a San Benito, fundador de la Orden Benedictina, una comunidad religiosa que a menudo utiliza el símbolo del olivo como signo de paz. Finalmente aparece la última línea del documento. Allí se menciona a una figura llamada Pedro el Romano, quien gobernará durante tiempos de tribulación para la Iglesia antes del fin de la lista. El Papa actual, Francisco, nacido Jorge Mario Bergoglio en Argentina, es hijo de inmigrantes italianos y por ascendencia, puede considerarse romano en sentido cultural. Algunos intérpretes también señalan que eligió el nombre de Francisco de Asís, cuyo nombre de nacimiento incluía Giovanni di Pietro, es decir, Juan, hijo de Pedro. Muchos historiadores consideran que la lista fue creada alrededor de 1590 y que las descripciones anteriores a esa fecha fueron escritas retrospectivamente para parecer proféticas. Sin embargo, el debate continúa, especialmente cuando se examinan coincidencias posteriores que parecen difíciles de anticipar con tanta precisión siglos antes. La profecía de Neferti. En los archivos del Museo del Hermitage en San Petersburgo y en otra copia conservada en el Museo de Berlín, existe un documento antiguo conocido como la profecía de Neferti. El texto se encuentra escrito en un papiro egipcio, y está considerado uno de los relatos más extraños provenientes del mundo antiguo. La narración está presentada como una profecía pronunciada por un sabio llamado Neferti ante el faraón Snefru, gobernante del imperio antiguo que reinó aproximadamente hace 4600 años y que es recordado por la construcción de la famosa pirámide acodada. Según el relato, el sabio se presenta ante el rey y describe un futuro oscuro para Egipto. Habla de un tiempo en el que el país caerá en el desorden, cuando el río Nilo bajará tanto que la gente podrá cruzarlo caminando y las tierras fértiles quedarán secas. Describe extranjeros atravesando la frontera oriental y entrando en el territorio egipcio, mientras la sociedad comienza a desmoronarse desde dentro. El texto incluso menciona que el sol seguirá saliendo cada día, pero que nadie encontrará alegría en su luz, porque la población estará sumida en el sufrimiento. Después de esa descripción de caos, la profecía anuncia que surgirá un gobernante destinado a restaurar el orden. El sabio afirma que vendrá un rey desde el sur que devolverá la estabilidad al país y expulsará a los invasores. Lo más llamativo es que el texto menciona el nombre de ese futuro gobernante. Lo llama Amini. Durante mucho tiempo los egiptólogos han estudiado este pasaje intentando entender su origen.
El problema es que el papiro no fue escrito realmente durante el reinado de Snefru. Los análisis paleográficos del estilo de escritura indican que el documento fue compuesto mucho más tarde, aproximadamente en el inicio de la dinastía 12, alrededor del año 1991 antes de nuestra era. Y justamente el primer faraón de esa dinastía fue Amenemhat. Primero, el gobernante que puso fin al periodo caótico conocido como el primer periodo intermedio. Amenemhat restauró el orden en Egipto después de décadas de fragmentación política y conflictos internos. En los registros administrativos y en el lenguaje cotidiano de su tiempo, su nombre era abreviado con frecuencia como Amini o Ameni. Por esta razón, muchos historiadores consideran que la llamada profecía de Neferti no era realmente una predicción del futuro, sino una pieza de propaganda política creada para legitimar el gobierno de Amenemhat I. Según esta interpretación, el texto habría sido redactado durante su reinado para dar la impresión de que su llegada había sido anunciada siglos antes por un sabio inspirado. Sin embargo, el documento contiene otro detalle interesante. En la narración también se menciona la construcción de una fortificación conocida como el Muro del Gobernante, una barrera destinada a proteger la frontera oriental de Egipto contra invasores asiáticos. Las fuentes históricas indican que Amenemhat I efectivamente ordenó construir una línea de defensa en esa región con exactamente ese propósito. Esto plantea una pregunta curiosa. ¿La profecía describía el muro porque el rey ya había decidido construirlo? ¿O el proyecto fue presentado como cumplimiento deliberado de una predicción antigua? En cualquiera de los dos casos, el texto muestra cómo en algunas civilizaciones, las profecías no solo describían el futuro, sino que podían ayudar a construirlo. Nostradamus y el gran incendio de Londres. En el año 1555, en la ciudad de Salon de Provence, un médico y astrólogo francés llamado Michel de Nostredame, conocido hoy como Nostradamus, publicó una colección de versos enigmáticos organizados en grupos llamados centurias. Cada centuria contenía 100 cuartetas escritas en un estilo deliberadamente oscuro, mezclando francés antiguo, latín y referencias simbólicas. Nostradamus afirmaba que sus versos estaban inspirados en cálculos astrológicos y visiones obtenidas mediante largos periodos de contemplación. Muchas de esas cuartetas eran tan ambiguas que podían interpretarse de múltiples maneras, pero una de ellas se volvería especialmente famosa más de un siglo después de haber sido escrita. Se trata de la cuarteta número 51 de la Centuria II. En el francés original, el verso menciona que la sangre de los justos será exigida de Londres, que la ciudad será quemada por fuego y que algo llamado la Antigua Dama caerá desde su lugar elevado. También incluye una referencia numérica que muchos intérpretes han relacionado con el número 66. Durante décadas, el texto pasó casi desapercibido. Sin embargo, el 2 de septiembre de 1666 ocurrió un evento que cambiaría la historia de la capital inglesa. Aquella madrugada comenzó un incendio en una panadería ubicada en Pudding Lane, dentro de la ciudad de Londres. Lo que parecía un fuego común se transformó rápidamente en un desastre incontrolable debido a los fuertes vientos y a la estructura de la ciudad, formada en gran parte por edificios de madera muy cercanos entre sí. Las llamas se extendieron durante 4 días completos. Cuando el incendio finalmente fue contenido, aproximadamente 373 acres de la ciudad habían sido destruidas. 87 iglesias quedaron reducidas a cenizas y más de 13,000 casas desaparecieron. Entre las estructuras más importantes que sucumbieron al fuego estaba la antigua Catedral de San Pablo, uno de los símbolos arquitectónicos más importantes de Londres durante siglos. El calor fue tan intenso que el techo de plomo de la catedral se derritió y el metal líquido corrió por las calles como si fueran pequeños ríos brillantes. Para muchos lectores posteriores, esa destrucción parecía corresponder con la imagen de la antigua dama cayendo desde su lugar elevado. Además,
El incendio ocurrió precisamente en el año 1666, un detalle que algunos comentaristas relacionaron con la cifra mencionada en la cuarteta. Con el paso del tiempo, estudiosos de Nostradamus han debatido si esa coincidencia fue realmente una predicción precisa o si se trata de una interpretación retrospectiva. Los críticos señalan que los versos del astrólogo fueron escritos de manera suficientemente ambigua como para adaptarse a diferentes acontecimientos históricos. También recuerdan que Londres ya había sufrido incendios importantes antes del siglo XVII. Sin embargo, quienes defienden la precisión de la cuarteta destacan tres elementos concretos que aparecen juntos en el texto: el nombre de la ciudad, la referencia a un gran incendio y la caída de una estructura antigua y elevada. Esa combinación específica es lo que ha mantenido el debate vivo durante siglos. Independientemente de la interpretación que se adopte, la cuarteta sigue siendo una de las más discutidas dentro de todo el corpus de Nostradamus. Fue escrita cuando la catedral aún dominaba el horizonte de Londres y permaneció registrada en un libro que esperó más de 100 años antes de que la historia pareciera responderle con fuego: Las 9 señales Hopi. En el desierto del noreste de Arizona vive el pueblo Hopi, una de las culturas indígenas más antiguas de América del Norte. A diferencia de muchas tradiciones religiosas que se apoyan en textos escritos, el conocimiento Hopi ha sido transmitido principalmente a través de la memoria y de la palabra hablada. Durante generaciones, ancianos y líderes espirituales han conservado relatos que describen el destino del mundo actual, al que ellos llaman el Cuarto Mundo. Según esa tradición, la humanidad ha atravesado ya varias eras anteriores que terminaron en destrucción o transformación. El Cuarto Mundo, la época en la que vivimos ahora, también llegará eventualmente a su fin. Sin embargo, antes de que ocurra esa transición, aparecerán 9 señales que indicarán la cercanía del cambio. En 1963, el escritor estadounidense Frank Waters publicó un libro titulado El libro de los Hopi. El trabajo fue elaborado a partir de entrevistas realizadas durante Monet and Saunders 3 años con alrededor de 30 ancianos Hopi. Las conversaciones fueron interpretadas con la ayuda de Oswald White Bear Fredericks, un miembro de la comunidad, y el manuscrito fue revisado por representantes del Consejo Tribal antes de su publicación. En ese libro se registró una lista de 9 señales transmitidas por la tradición oral. Lo sorprendente es que varias de ellas parecían corresponder con acontecimientos históricos ya conocidos. La primera señal hablaba de la llegada de hombres de piel blanca, que golpearían a sus enemigos con truenos y tomarían las tierras indígenas. Muchos interpretaron esa descripción como una referencia a la llegada de los conquistadores europeos y sus armas de fuego. La segunda señal mencionaba ruedas giratorias llenas de voces cruzando la tierra, lo que algunos asociaron con las carretas cubiertas utilizadas por los colonos que atravesaron América del Norte en el siglo XIX. La tercera señal describía una extraña bestia, parecida a un búfalo pero con grandes cuernos que invadiría la tierra. Para muchos lectores, esa imagen coincide con la introducción del ganado de cuernos largos por parte de los colonos europeos. La cuarta señal hablaba de serpientes de hierro que atravesarían el continente. Esa descripción se ha relacionado con la construcción del ferrocarril transcontinental en el siglo XIX. La quinta señal anunciaba una gigantesca telaraña extendiéndose sobre la Tierra. Algunas interpretaciones modernas sugieren que esa imagen podría representar las redes de cables eléctricos y telefónicos que comenzaron a cubrir el paisaje en el siglo XX. La sexta señal mencionaba ríos de piedra que reflejarían el sol. Esa descripción ha sido asociada con las carreteras modernas y el brillo del asfalto bajo el calor del desierto. Para el momento en que el libro de Waters fue publicado en 1963, muchos consideraban que las primeras 6 señales ya se habían cumplido. La séptima señal advertía que el mar se volvería negro y que muchas criaturas morirían.
Algunos han relacionado esa imagen con los grandes derrames de petróleo que comenzaron a aparecer en la segunda mitad del siglo XX. La octava señal hablaba de jóvenes con el cabello largo, que llegarían desde lejos para buscar sabiduría indígena. Esa descripción parece coincidir con el movimiento contracultural de las décadas de 1960 y 1970. La novena señal menciona una casa en el cielo que caerá como una estrella azul. Su significado sigue siendo motivo de interpretación. Los ancianos que transmitieron la historia ya no están, pero la tradición continúa recordando que las señales debían aparecer una tras otra, como si fueran pasos dentro de una cuenta regresiva que comenzó hace mucho tiempo. El oráculo Ifá y la memoria de la dispersión. En África Occidental existe una de las tradiciones intelectuales más complejas transmitidas completamente por vía oral. Se trata del sistema de adivinación conocido como Ifá, practicado durante siglos por el pueblo Yoruba, en regiones que hoy corresponden principalmente al suroeste de Nigeria y partes de Benín. A diferencia de muchas tradiciones religiosas que dependen de libros o inscripciones, el conocimiento de Ifá vive en la memoria de sus practicantes. Aprenderlo requiere años de estudio. Los sacerdotes conocidos como Babalawos dedican entre 7 y 10 años a memorizar su estructura completa. El sistema está organizado en 256 capítulos llamados Odu, y cada uno de esos capítulos contiene múltiples versos conocidos como ese. En conjunto forman un corpus narrativo inmenso que incluye mitos, enseñanzas morales, historias de creación y relatos sobre el destino humano. El antropólogo William Bascom, quien estudió profundamente esta tradición en el siglo XX, estimó que el corpus completo supera el millar de unidades narrativas. En 2008, la UNESCO reconoció el sistema de adivinación Ifá como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad debido a su importancia histórica y cultural. Dentro de ese vasto cuerpo de conocimiento, existen algunos versos que describen un acontecimiento particularmente dramático. En ciertas secciones de los Odu, especialmente en Ogbe Meji y Osa Meji, aparecen relatos que hablan de un tiempo en el que el pueblo Yoruba sería llevado lejos de su tierra natal. Las historias describen un periodo de sufrimiento en el que hombres y mujeres serían capturados y transportados a través de grandes aguas hacia lugares desconocidos. Allí trabajarían en condiciones de esclavitud entre pueblos que no hablarían su idioma ni compartirían sus costumbres. Sin embargo, los versos también afirman que ese pueblo sobreviviría si lograba conservar su conocimiento espiritual. La enseñanza central de esos relatos es clara. El sistema Ifá debía mantenerse vivo en la memoria porque la memoria no podía ser confiscada. Ese detalle adquiere un significado especial cuando se observa lo que ocurrió entre los siglos XVI y XIX. Durante ese periodo histórico, el comercio transatlántico de esclavos trasladó aproximadamente 12 millones de personas desde África hacia América. Entre los grupos más numerosos se encontraban pueblos de lengua yoruba. Muchos fueron llevados a regiones como Brasil, Cuba, Haití y Trinidad. Llegaron encadenados y despojados de sus posesiones, pero aún así lograron preservar aspectos fundamentales de su tradición religiosa. En Brasil, esa herencia sobrevivió en la religión conocida como candomblé. En Cuba se transformó en la tradición lucumí o santería. En diversas partes del Caribe surgieron variantes relacionadas que todavía conservan elementos reconocibles del sistema Ifá original. El historiador del arte Babatunde Lawal ha demostrado que incluso ciertos objetos rituales encontrados en excavaciones arqueológicas del Nuevo Mundo presentan una continuidad directa con objetos utilizados siglos antes en África Occidental. Eso indica que la transmisión cultural no fue solamente simbólica, sino material. Muchos antropólogos consideran que los relatos sobre dispersión dentro del corpus Ifá reflejan simplemente una conciencia general de conflictos y desplazamientos que ya existían en la región antes del contacto europeo. Sin embargo, otros investigadores señalan que la instrucción central del relato resulta extraordinariamente precisa.
La tradición debía sobrevivir en la memoria de las personas, no en libros ni templos que pudieran ser destruidos. Y fue precisamente de esa manera como el conocimiento cruzó el océano y logró mantenerse vivo durante generaciones. El oráculo de Delfos y el muro de madera. En el año 480 antes de nuestra era, el mundo griego enfrentaba una amenaza que parecía imposible de detener. El imperio persa, gobernado por el rey Jerjes, había reunido uno de los ejércitos más grandes jamás vistos en el mundo antiguo. Las estimaciones modernas sugieren que las fuerzas persas podían oscilar entre 100.000 y 250.000 soldados, acompañados por una enorme flota naval. Varias ciudades griegas ya habían caído y la situación para Atenas parecía desesperada. Sus líderes sabían que la ciudad probablemente tendría que ser evacuada y que la Acrópolis sería destruida. Ante esa incertidumbre, los atenienses hicieron lo que muchas ciudades del mundo antiguo hacían en momentos de crisis. Enviaron una delegación al santuario de Delfos para consultar al oráculo de Apolo, considerado la autoridad profética más importante de toda Grecia. La sacerdotisa conocida como la Pitia transmitía las respuestas de Dios en forma de mensajes enigmáticos que luego eran interpretados por los sacerdotes. Según el historiador Heródoto, los enviados atenienses recibieron un mensaje breve pero misterioso. El oráculo declaró que solo un muro de madera salvaría a la ciudad. También mencionó la isla de Salamina en una frase que parecía anunciar la muerte de muchos hombres. Cuando la delegación regresó a Atenas, la asamblea cayó en un intenso debate. Muchos ciudadanos interpretaron el mensaje literalmente y concluyeron que el muro de madera se refería a la antigua empalizada que rodeaba la Acrópolis. Según esa lectura, los atenienses debían defender la ciudad desde esa posición elevada y esperar el asalto persa. Sin embargo, un líder político y militar llamado Temístocles propuso una interpretación completamente distinta. Temístocles había pasado años convenciendo a los atenienses de invertir en una poderosa flota de guerra. Poco antes de la invasión persa, Atenas había descubierto una gran veta de plata en las minas de Laurión. Mientras algunos ciudadanos querían distribuir esa riqueza entre la población, Temístocles persuadió a la asamblea para utilizarla en la construcción de 200 nuevas trirremes, barcos de guerra rápidos y maniobrables. Para él, el muro de madera mencionado por el oráculo no era una empalizada en tierra firme, era la flota. Según su interpretación, el mensaje divino estaba indicando que la salvación de Atenas no estaba en defender la ciudad, sino en abandonar el territorio y combatir en el mar. Finalmente, la asamblea aceptó su propuesta. La población fue evacuada y los ciudadanos abordaron los barcos. Cuando la flota persa entró en el estrecho de Salamina, el espacio reducido anuló su superioridad numérica. Los barcos griegos, más pequeños y maniobrables, pudieron atacar uno por uno a los buques persas. En un solo día de combate, la flota invasora sufrió una derrota devastadora. El propio Jerjes observó la batalla desde una colina cercana mientras su armada era destruida. La victoria en Salamina cambió el curso de la guerra y con el tiempo permitió que las ciudades griegas conservaran su independencia. Muchos historiadores consideran que sin esa decisión estratégica, el desarrollo posterior de la filosofía, la política y la cultura griega habría sido muy diferente. La profecía del oráculo, ambigua y abierta a interpretación, no proporcionó una estrategia detallada, pero su frase sobre el muro de madera permitió que una interpretación audaz transformara el destino de una ciudad y quizá de toda una civilización.